todo el contenido en relación a lo que viene a ser la práctica de histología. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver ya lo que corresponde a histología de los genitales masculinos, y para introducir vamos a ver un pequeño videito donde vamos a poder ver los componentes de el aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías deferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albuginia, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo y este con el conducto deferente. Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Ok, ahí veíamos los componentes básicos en relación a lo que es el aparato genital masculino. Entonces, como habíamos podido ver en el video, vamos a poder observar nosotros a lo que vienen siendo las gónadas o los testículos. Como habían podido ver en el video, están alojados en lo que son los bolsos escrotales. Ustedes saben muy bien por anatomía y por embriología que estos llegan a descender de la cavidad abdominal, ¿no? Una vez que están desarrollando los testículos, estos están casi al nivel de los riñones. Entonces, hay un influjo hormonal, que lo vamos a ver más adelante, que hace que los testículos puedan descender a bolsas escrotales. Y esto es bastante importante, porque de no descender los testículos a bolsas escrotales, no se desarrollaría de forma adecuada los espermatozoides, que son los gametos sexuales del varón, y por lo tanto podría generar a futuro en el varón esterilidad. ¿No? Entonces, bastante importante tomar en cuenta esa situación. Después tenemos un órgano copulatorio que es el pene, ¿no? Después vamos a ver a una cantidad de vías y conductos. Y estas vías y conductos las vamos a diferenciar en dos componentes. Y esto necesito que recuerden lo que puede ser pregunta de examen. ¿Okay? Dentro de las vías y conductos que posee el aparato genital masculino, vamos a encontrar los conductos genitales intratesticulares, y estos conductos intratesticulares están conformados por tres componentes: los túbulos rectos, la red testicular o la red de testis y los conductillos eferentes. ¿Sí? Después vamos a tener a los conductos genitales extratesticulares, es decir, aquellos conductos que van a estar fuera de los testículos. Y en primera instancia, como han visto en el video, vamos a observar lo que es el epidídimo. ¿Sí? Le va a continuar el conducto deferente, que no hay que confundirlo con el conducto eferente, y los conductillos eyaculadores, ¿no? Que como habíamos visto en esta vida estructural, a nivel de la ampolla de lo que viene a ser el conducto frágil, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Y por último vamos a tener a todo este componente en relación a los testículos,
bastante importante también, ¿no? Que puede generar bastantes patologías en el varón. Y dentro de esto vamos a tener a las vesículas seminales, a la próstata y a las glándulas bulbo-uretrales. Sí, cada una tiene una función importante. Entonces, como ven, ahí tenemos toda la estructura de lo que viene a ser el aparato genital masculino, ¿no? Los testículos, y tenemos el epidídimo, el punto de frente, el eyaculador, que como ven, va a desembocar a nivel de la uretra prostática, a nivel de esta glándula, y posteriormente ya se va a ir eliminando, teníamos todo el componente glandular de los espermatozoides por todo lo que es la uretra en el varón. ¿Sí? Vamos a empezar por el testículo. Como habíamos mencionado, los testículos están localizados a nivel del escroto, a nivel de las bolsas escrotales, ¿no? Son dos órganos y estos van a generar un componente, diríamos, exógeno, que va a estar conformado por los que vienen a ser los espermatozoides, y un componente endógeno que va a ser producido, o bueno, que se va a producir testosterona, que como vamos a ver un poquito más adelante es bastante importante para el desarrollo no solo de los espermatozoides, sino para el desarrollo de todos los componentes a nivel del testículo y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el varón. ¿Sí? Están divididos por un tabique de tejido conectivo en lobulillos. Entonces, como ven, podemos observar al testículo, estamos viendo el corte longitudinal del testículo, y estamos viendo que está envuelto por tejido conectivo. Si este tejido conectivo se adentra hacia el parénquima del testículo y va a ir conformando tabiques, ¿no? Por lo tanto, va a ir a conformar lobulillos a nivel de lo que viene a ser el testículo. ¿Sí? Entonces, en cada uno de estos lobulillos, en la parte interna, vamos a ver que vamos a encontrar a 4 túbulos seminíferos. ¿Sí? Cada uno de estos lobulillos va a contener túbulos seminíferos. ¿Sí? Mínimamente posee 4 de estos. Cuando hacemos nosotros un corte transversal, como es una serie de conductos que están de forma irregular, digamos, dentro de estos lobulillos, bastante contorneados en el interior, vamos a observar esta imagen, ¿no? Vamos a ver la luz y inmediatamente por debajo de la luz vamos a observar nosotros el epitelio seminífero. ¿Ya? Aquí vamos a ver cómo está estructurado el epitelio seminífero y vamos a ver que todo el epitelio está apoyado siempre sobre una lámina o una membrana basal, que se ve clarito en el esquema, ¿no? Y por fuera ya, en el intersticio entre túbulos seminífero y túbulos seminífero, vamos a encontrar tejido conectivo laxo, ¿okay? Que también va a tener un componente celular bastante importante. Entonces, eso es algo que vamos a ir también viendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, esto no quiero que se olviden, por favor. Aquí en esta esquemita estamos observando más los túbulos seminíferos, ¿no? Estos túbulos seminíferos que después se van a continuar con los túbulos rectos y después van a tomar contacto con lo que viene a ser la red testicular o la red de testis. ¿Sí? Como ven aquí en el esquema se forma como una red que aquí muy poco se puede evidenciar. Son una serie de conductos que son parte del componente interno de lo que viene a ser el testículo. Y tenemos, miren, estamos haciendo aquí un corte transversal a lo que viene a ser el túbulo seminífero, y como habíamos mencionado, va a estar conformado por un epitelio seminífero. Entonces, cuando les preguntan en el examen cuál es el epitelio de los túbulos seminíferos, aquí ya no hay epitelio cilíndrico simple, epitelio cúbico simple, epitelio plano estratificado, no existe ese tipo de epitelio en los túbulos seminíferos. Cuando hablemos de epitelio dentro de lo que viene a ser los túbulos seminíferos, vamos a indicar que tiene un epitelio germinativo o un epitelio seminífero. ¿Okay? Entonces es bastante importante. ¿Por qué? Porque el componente celular que va a tener este epitelio va a estar conformado más que todo, como ustedes pueden observar, por espermatozoides.
espermatozoides en desarrollo. Entonces, este epitelio seminífero, desde la membrana basal, que es lo que estamos viendo acá, la membrana basal o la membrana basal, desde la parte más profunda hacia la superficie, va a ir desarrollando ciertos componentes celulares. Entonces, para iniciar, vamos a ver que son túbulos huecos bastante contorneados, como habíamos mencionado, ¿no? De 30 a 70 centímetros de largo y de 150 a 250 micrómetros de diámetro. Y están encargados de la producción de espermatozoides. Entonces, este epitelio seminífero, como les decía, está estructurado básicamente por espermatozoides en desarrollo. Este epitelio seminífero es bastante grueso, al cual también se le denomina epitelio germinativo. ¿Por qué? Porque son células con alta capacidad mitótica para desarrollar y producir espermatozoides. Dentro de este epitelio seminífero vamos a tener dos componentes importantes: las células de Sertoli y los espermatozoides propiamente dichos en desarrollo. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, a las células espermatogénicas, que son las células que están casi adyacentes a la lámina membrana basal. Después estos van y se desarrollan en espermatocitos primarios, después en espermatocitos secundarios, para después, ya cerca a la luz de este epitelio, conformar los espermatozoides con una estructura bastante compleja, que también ya lo han podido ver en biología, con lo que viene hacia la cabeza del espermatozoide, el cuello, que está conformado por una gran cantidad de mitocondrias, que es lo que le genera la movilidad a la cola de esta célula, ¿no es cierto? Y entre estas células germinativas, los espermatozoides en desarrollo, vamos a encontrar a las células de Sertoli, ¿sí? Que van a cumplir una función más que todo en relación a la nutrición de lo que vienen siendo los espermatozoides. No necesitan un componente celular bastante nutrientes para poder ir desarrollando de forma adecuada en lo que viene a ser el epitelio. Ya aquí abajo vamos a encontrar, como decíamos, tejido conectivo laxo. Entonces, este tejido conectivo laxo es conocido como lámina o túnica propia, que también lo habíamos conocido en tubo digestivo, en vías urinarias, etc. Ese tejido conectivo, más que todo en este componente glandular o mucosas, se denomina lámina propia, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar ya las células intersticiales de Leydig, que son células bastante importantes y son las encargadas de generar lo que viene a ser la testosterona, ¿no? Entonces, este componente celular, además de fibroblastos, etc., todo el componente del tejido conectivo laxo lo vamos a encontrar por debajo de la lámina o membrana basal. ¿Okay? En los túbulos seminíferos vamos a encontrar, como les decía, células espermatogénicas o espermatozoides en desarrollo. Entonces van a constituir una población proliferante formada por células en diversas fases de desarrollo, empezando por lo que vienen a ser las espermatogonias, los espermatocitos primarios, que se van a transformar en espermatocitos secundarios, y después a los espermátidos o los espermatozoides, que ya vienen a ser la forma madura de este componente celular, ¿no? Entonces vamos a ver que este proceso de división celular se da gracias a la secreción de testosterona, ¿no? Para que puedan estas células ir desarrollando este epitelio seminífero, ¿sí? El influjo hormonal es bastante importante. De no haber una adecuada cantidad de componente hormonal, es difícil que se pueda generar el desarrollo de estas células. Entonces vamos a ver un video también donde vamos a poder observar la fase de la espermatogénesis, que se da por un proceso meiótico. No se da por mitosis, se da por meiosis, que es bastante distinto, y eso solo se genera en las células sexuales, tanto en la mujer como en el varón, ¿no? Los testículos presentan una red de tubos delgados llamados tubos seminíferos. Las paredes de estos tubos se encuentran tapizados de células sexuales inmaduras.
las espermatogonias, las cuales, por el proceso de meiosis, se transformarán en espermatozoides. Descripción de la espermatogénesis. ¿Cómo sucede este proceso? En la adolescencia, las espermatogonias se multiplican en el interior de los testículos y reducen a la mitad el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas característicos de las células sexuales humanas. La espermatogénesis se realiza en varias etapas en 74 días, tiempo necesario para que se formen los espermatozoides. La primera etapa dura 26 días. Las espermatogonias crecen y se transforman en los espermatocitos de primer orden. Después, los espermatocitos de primer orden se transforman en espermatocitos de segundo orden mediante una división meiótica. Estos espermatocitos de segundo orden realizan otra división meiótica, resultando 4 células haploides llamadas espermátidas por cada espermatogonia inicial. Cada espermátida entra en un proceso de cambios para adquirir la forma y estructuras características de los espermatozoides, proceso que dura 48 días. Entre las principales diferencias observadas en los procesos para formar los óvulos y los espermatozoides, encontramos el cambio de forma y aparición de estructuras especiales de los espermatozoides para asegurar su encuentro con el óvulo. Entonces, como ven, todo ese proceso de división, digamos, en relación a la espermatogénesis, es bastante importante. Y como les decía, el influjo hormonal que se debería generar por las células intersticiales de Leydig es bastante importante. De lo contrario, no tendríamos un adecuado desarrollo de lo que vienen a ser los espermatozoides y nos daría incluso lugar a alteraciones en la estructura del espermatozoide que han podido ver ustedes en embriología, ¿no? Espermatozoides con 2 cabezas, con 2 colas, o a veces con la cola bastante pequeña, que muchas veces esto va a generar una alteración en el movimiento de estas células sexuales. ¿No? Ustedes saben que la cola del espermatozoide, como están viendo aquí en la imagen, es un flagelo bastante importante que le va a permitir desplazarse al espermatozoide una vez que este es liberado en la cavidad vaginal de la mujer, ¿no? Y ascender hasta las trompas uterinas para realizar el proceso de la fecundación. Entonces, cuando existen alteraciones en la estructura del espermatozoide, puede dar lugar a generar alteraciones en el proceso de la fecundación también, ¿no? Como ven ustedes, ahí tenemos la cabeza del espermatozoide que tiene la acrosoma, como han visto, y ahí está el núcleo donde se contiene la carga genética para poder transmitir, digamos, de generación en generación. No sabemos que los varones tienen los cromosomas X y Y, en cambio las mujeres solo tienen el cromosoma XX. Cuando se une un cromosoma X con un cromosoma Y, se va a desarrollar un varón. Si se une un cromosoma X con otro cromosoma X de la mujer, se va a desarrollar una mujer, ¿no? Entonces es bastante importante. Tenemos el cuello de lo que viene a ser el espermatozoide, que básicamente está conformado por una cantidad de microtúbulos y mitocondrias. Ustedes saben que los mitocondrias son aquellos que generan el ADP, el ATP, el adenosin trifosfato para generar energía, y gracias a eso, este flagelo que es la cola del espermatozoide tiene una motilidad bastante importante, lo cual le da la funcionalidad de esta célula, ¿no? Ahora sí tenemos que hablar de las células de Leydig. Y de aquí van a salir varias preguntas de examen, ¿sí? Entonces, las células de Leydig se encuentran dispersas entre los elementos del tejido conectivo de la túnica vascular, esa lámina propia que decíamos que es tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Entonces, en ese intersticio entre los túbulos seminíferos vamos a encontrar tejido conectivo laxo y ahí vamos a encontrar dispersas estas células. Vamos a ver que dentro de sus características morfológicas son poliédricas y pueden ser hasta en algún momento observadas bajo la microscopía como células binucleares, ya en su mayoría con un solo núcleo. Estas van a ser las que van a producir la testosterona. No confundan con las células
Sertoli, ¿sí? A ver, ponemos ahí dentro de los incisos cuál es el componente celular que genera la testosterona. Muchos se confunden muchas veces y ponen a las células de Sertoli, ¿no? Estamos viendo que son las células intersticiales de Leydig las que producen la testosterona, ¿sí? Y vamos a ver que en su citoplasma se encuentran los cristales de Rank. No son los cristales de material lipoproteico que hasta la fecha no se ha visto que tengan una funcionalidad específica dentro de las células de Leydig. Este cuadrito sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué papel juega la testosterona en el embrión, en la pubertad y en el adulto. Y ahí, aquí vamos a entender realmente la importancia de este influjo hormonal que necesitamos los varones para ir desarrollando alguna serie de características fisiológicas normales. Miren, las células de Leydig se diferencian y secretan testosterona, ¿sí? Durante las primeras etapas de la vida fetal ya se está produciendo testosterona. Entonces hay un desarrollo embriológico, ustedes lo han visto, entonces se van desarrollando estas gónadas y al ir diferenciándose las células intersticiales de Leydig, miren que embriológicamente ya van produciendo testosterona, ¿sí? La secreción de testosterona es necesaria en el desarrollo embrionario y la maduración sexual y la función reproductora en estas etapas de la vida. Miren, a nivel del embrión, la secreción de testosterona y otros andrógenos es indispensable para el desarrollo normal de las gónadas en el feto masculino. Es decir, que una vez que se han formado los testículos embriológicamente, han desarrollado, se han diferenciado las células intersticiales de Leydig, para que éstas puedan seguir manteniendo su estructura, su morfología, desarrollando de forma adecuada, necesitan un influjo hormonal de testosterona. De lo contrario, no desarrollarían bien y a futuro generarían esterilidad, ¿no? Además de la testosterona, las células de Leydig es igual, pregunta de examen, ¿sí? Se agrega una proteína bien importante, que es la proteína 3, similar a la insulina. Se dice que es similar a la insulina porque tiene la misma composición bioquímica en su estructura, ¿ya? Por eso se la denomina proteína 3 similar a la insulina, que va a estimular el descenso de los testículos durante el desarrollo. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué proteína es la que estimula el descenso de los testículos? No es la testosterona en sí, es la proteína 3 similar a la insulina. Sin este influjo, ¿no?, de la generación de la proteína 3 similar a la insulina, que también la producen las células de Leydig, los testículos no descienden. Y a esto van a ver ustedes como correlación clínica a esta patología cuando no descienden los testículos de la cavidad abdominal hacia las bolsas escrotales, le vamos a conocer como criptorquidia. Esta criptorquidia puede ser unilateral o puede ser bilateral. Ustedes ya están yendo a los centros de salud, entonces muchos les vienen pacientitas que han tenido su bebé, que han dado a luz hace unos 2 o 3 días, vienen a su controlcito, ¿no es cierto? Entonces tenemos que revisar tanto a la mamá como al neonato. Entonces el neonatito ya al nacimiento debería tener los testículos en las bolsas escrotales. Entonces muchas veces en la práctica asistencial médica descuidamos este componente y dejamos pasar y no verificamos el descenso de los testículos en las bolsas escrotales. Entonces no cuesta nada agarrarnos de libres, sacar el pañalito al bebé e intentar palpar con las 2 manos los testículos en las bolsas escrotales. Si no palpamos los testículos, obviamente de forma muy delicada, ¿no?, podríamos generar que a futuro, ya cuando el conducto se haya cerrado, por donde descienden los testículos, ya pueda ser esto irreversible y tendríamos que generar una cirugía. Entonces háganlo e indiquen a los profesionales en los consultorios que es bien importante revisar los testículos en los neonatitos cuando vienen a su primer control. ¿Okay? De no hacer el descenso de los testículos
no verificar, tendríamos que explicarle a la mamá que no se asuste. No debemos asustar a la mamá y debemos indicarle que necesitamos que le valore un pediatra o un cirujano pediatra. ¿Para qué? Para que le programe más adelante una cirugía que se denomina la orquidopexia. ¿Sí? Es un procedimiento quirúrgico que consiste en hacer descender los testículos hacia las fosas escrotales y cerrar el conducto que se ha mantenido o que no ha generado una adecuada apertura para descender los testículos hacia fosas escrotales. ¿Sí? Que lo hagamos esto hasta los 5, 4, 3 años, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los espermatozoides, a partir de, echando la pubertad un poco más antes de 100, empiezan a tener un adecuado desarrollo. Más antes no tendrían mucho problema, que todavía puedan estar en cavidad abdominal. ¿Ok? Pero ya para más adelante, sí o sí, estos testículos deberían estar en nivel de las fosas escrotales para que tengan la temperatura adecuada y puedan desarrollar de forma correcta los espermatozoides. ¿Okay? Entonces, muy importante es la proteína 3 similar a la insulina. ¿Okay? En la pubertad, la secreción de testosterona inicia la producción de espermatozoides. Ahí están viendo, pubertad. ¿Sí? Cuando estamos entrando a la etapa de la pubertad, es donde inicia la producción de espermatozoides en mayor proporción. La secreción de las glándulas sexuales accesorias también empiezan a tener una adecuada función a nivel de la pubertad y el desarrollo de las características sexuales secundarias. Ustedes saben, cuando estamos entrando a la pubertad, antes de ingresar a la adolescencia, ya empiezan a aparecer las características sexuales secundarias, tanto en el varón como en la mujer. En el varón, el desarrollo del vello púbico, la forma del desarrollo del vello púbico, ya van apareciendo los famosos gallitos, ¿no? Porque vamos cambiando de voz, se va cambiando de voz, ¿no? Y van apareciendo otros tipos de desarrollo. Por ejemplo, en los varones, los hombros se hacen un poco más anchos en relación a lo que vienen haciendo las mujeres, etc. ¿no? Entonces, esas características sexuales secundarias, bien importantes por el influjo hormonal en relación a la testosterona. Y la secreción de esta proteína 3 similar a la insulina también promueve las divisiones meióticas en los túbulos seminíferos. ¿Sí? Entonces, importante. Ya en el adulto, la secreción de testosterona es indispensable, indispensable, o sea, no puede faltar para el mantenimiento de la espermatogénesis y de las características sexuales secundarias. ¿Sí? Gracias a la producción de testosterona, se van a ir renovando la cantidad de espermatozoides que cada cierto tiempo se tiene que ir produciendo, porque en cada proceso de eyaculación salen un montón de espermatozoides y esta población celular tiene que ir renovándose nuevamente, y eso lo hace gracias al influjo de la testosterona. ¿Sí? Y miren que para mantener las características sexuales secundarias también se necesita de la generación de testosterona todo el tiempo. ¿Sí? También para mantener las vías espermáticas y las glándulas sexuales accesorias funcionales. Entonces, miren, las células de Leydig en los testículos adultos son la principal fuente de esta proteína 3 similar a la insulina. Esta está circulando constantemente en sangre periférica y se ha visto en la actualidad que esta proteína es utilizada en exámenes clínicos para establecer el índice de la capacidad esteroidogénica de las células de Leydig. Entonces, gracias a esto podemos decir que las células de Leydig, ¿no? Gracias a la medición de esta proteína, estaríamos midiendo la funcionalidad de las células de Leydig, gracias a la producción de esta proteína. Entonces, si vemos que está por debajo de los límites normales circulando esta proteína similar a la insulina, de forma indirecta nos estaría diciendo que estas células intersticiales de Leydig no están funcionando de forma adecuada. Por lo tanto, pueden generar una alteración en la espermatogénesis y también pueden generar una alteración en el mantenimiento
de lo que vienen a ser los caracteres sexuales secundarios. Entonces, miren, bastante importante la función de estas células y de la proteína que generan estas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo unos esquemitas ya con un momento de nivel X, donde podemos evidenciar a las células intersticiales de Leydig. No sé si en el laboratorio tenemos esto, pero vamos a ir haciendo las prácticas, ¿ok? Ya viendo a lo que eran los testículos, vamos a ir viendo lo que habíamos discriminado en un inicio, ¿no? Los conductos intratesticulares y los conductos extratesticulares, que no podemos confundir, por favor, ¿ya? Entonces, dentro de los conductos intratesticulares, mencionábamos a los túbulos rectos, a la red de testis o la red testicular y a los conductillos eferentes, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos a los túbulos seminíferos y entre los túbulos seminíferos y la red de testis tenemos a los túbulos rectos. Entonces, estos túbulos rectos, al ser una continuación de los túbulos seminíferos y al ir a comunicarse con la red de testis, pueden tener de inicio, ¿no? De inicio, pueden tener un epitelio seminífero que después se va a transformar con el epitelio cilíndrico alto, ¿ok? Cuando ya vaya a tomar contacto con la red testicular del testis, va a tener un epitelio cilíndrico alto, ya no un epitelio seminífero. Ya en la red del testis, en la red testicular del testis, vamos a evidenciar específicamente un epitelio cilíndrico simple, ¿ok? Entonces, la red de testis posee un epitelio cilíndrico simple. De la red de testis se va a continuar con los conductillos eferentes, que son los que van a ir a tomar contacto después con el epidídimo, ¿ok? Estos conductillos eferentes ya tienen un epitelio también bastante definido. Tienen un epitelio cilíndrico simple alto que están alternadas con células cilíndricas no ciliadas de resorción, ¿ok? Entonces vamos a ir evidenciando que ya el epitelio que vamos a ir observando desde la unión de los túbulos rectos a la red de testis básicamente es un epitelio cilíndrico, ¿ok? Entonces todo ese trayecto vamos a observar ese epitelio y obviamente alrededor vamos a encontrar la lámina conjuntivular, que en su estructura no varía. Ya yendo a los conductos extratesticulares, habíamos hablado de lo que viene a ser el epidídimo. El epidídimo es un órgano bastante importante también en lo que viene a ser el sistema reproductor en el varón. Y vamos a ver que es un túbulo también bastante contorneado, ¿sí? Irregular dentro de su disposición, dentro de esta misma cápsula que le envuelve a lo que es el epidídimo. Y se va a dividir, como ustedes saben, en cabeza, cuerpo y codo. ¿No? Tiene la cabeza, tiene el cuerpo que ocupa la mayor parte de este órgano, y en la parte terminal tenemos ya la cola del epidídimo. Se va a continuar con el conducto deferente. Entonces, todo lo que estamos viendo acá ya viene a ser el conducto deferente. ¿Qué epitelio va a tener? Como ustedes ven acá, tenemos dos imágenes. Aquí se ve bastante bien, bastante bonito el epitelio. Estamos viendo los núcleos a distinto nivel. Y si ustedes ven hacia la luz de este conducto, podemos ver unas prolongaciones en el dominio apical de las células bastante largas. Estos son los epiteliocilios. Entonces, el epitelio que va a tener el epidídimo es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, no con microvellosidades, ¿ok? Ni con cilios. Entonces, en el examen a veces ponen estas dos alternativas adicionales a esto, y a veces se ponen el epitelio respiratorio, ¿no? Que también es un epitelio pseudoestratificado, pero aquí estamos viendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Eso es lo que hace la diferencia en relación a los otros epitelios. ¿Ok?
decíamos que al epidídimo le continúa el conducto deferente. Entonces vamos a verlo con la microscopía, una imagen más o menos de esta forma, ¿no? Entonces vamos a indicar que es un túbulo muscular que lleva los espermatozoides desde la cola del epidídimo hasta el conducto eyaculador, que es el último conducto extratesticular, ¿no? Posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocitos. O sea, no hay una variabilidad de epitelio en relación al epidídimo y lo que viene a ser el conducto deferente, ¿ya? Posee una terminación dilatada conocida como ampolla, ¿ya? Eso lo vamos a ver en una esquemita. Pero miren, dentro de lo que viene a ser el conducto deferente en un corte transversal a vamos a ver desde la parte más interna. Aquí tenemos la luz del conductor. Aquí estamos observando el epitelio que estaría estructurado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, ¿no? Y vamos a ver una capa muscular bastante gruesa, músculo liso, obviamente, ¿no? Y vamos a ver la disposición de tres capas: la más interna, longitudinal; la media, la más amplia, que es circular; y otra externa, que es longitudinal, ¿sí? Al final vamos a ver también una capa de tejido conectivo, que es lo que va a aislar este conducto de lo que viene a ser todo el componente externo que rodea al conducto deferente. ¿Ok? Entonces no se olviden, aquí dice también incluso bien bonito lo que viene a ser la lámina membrana basal, que separa siempre el epitelio del tejido conectivo que está por debajo, ¿no? Obviamente, antes de la capa de músculo liso, entre el epitelio y la capa longitudinal interna del conducto deferente, vamos a encontrar tejido conectivo laxo también. ¿Okay? Siempre vamos a encontrar tejido conectivo laxo. Que no se olviden que gracias a ese tejido conectivo que encontramos por debajo, vamos a encontrar bastante vascularización y gracias a eso el epitelio se va a nutrir, ¿no es cierto? Entonces eso es bastante importante también. Ya tenemos el conducto eyaculador, el conducto ya terminal de los conductos extratesticulares, ¿no? Entonces ven aquí venía el conducto deferente y aquí ven esta porción dilatada, ¿no? Aquí en la esquinita ven una porción dilatada que ya va a ir a unirse con lo que viene a ser las vesículas seminales y estructurar el conducto eyaculador. Y miren que este conducto eyaculador va a ir a desembocar en la uretra prostática. Esta redondita en el esquema estamos hablando de la próstata, está inmediatamente por debajo de la vejiga en el varón, y esto es causante de bastantes patologías que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el conducto eyaculador se forma de la unión de la ampolla, de esta porción dilatada terminal del conducto deferente con la vesícula seminal. Aquí estamos viendo las vesículas seminales y con su conducto están formando el conducto eyaculador. ¿Okay? Va a penetrar a la próstata, ¿sí? Y va a desembocar en la uretra prostática. Presenta un epitelio, ya va a variar, se transforma nuevamente en epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Entonces, estamos viendo nosotros aquí lo que vienen a ser los conductos eyaculadores. Estamos viendo el tejido conectivo que está alrededor de lo que vienen a ser estos conductos eyaculadores, y estamos viendo el inicio de todo este componente glandular de la próstata, ¿sí? Que decimos que es lo que rodea a estos conductos, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito de patologías que son bastante importantes cuando ya vayamos a ver a la próstata en sí como una glándula del aparato reproductor masculino. Vamos a ver que en un componente glandular de la próstata va a ir a predisponer al varón a generar cáncer. Sí, eso lo vamos a ver. Vamos a quedar ahí, ya los 9, como ya tienen sus prácticas. Y la siguiente clase, el día jueves, vamos a ver lo que viene a ser las glándulas genitales accesorias. ¿Ok? Vamos a ver a las vesículas seminales, vamos a ver a la próstata y vamos a ver a las glándulas
bulbo uretras. ¿Ok? Vamos a quedar ahí. Y las diapositivas se lo voy a pasar a Judith, a los representantes del primer año, para que se los comparte. ¿Ok? Listo. Entonces nos vemos el día jueves también a las 8 de la mañana para continuar y terminar con aparatos de productor masculino.